Buenas tardes. En el día de hoy hablaremos sobre el uso de las LEN y una serie de interrogantes que nos genera sobre su uso y su correcta aplicación en las bibliotecas. Primero vamos a hablar sobre qué es un encabezamiento de materia. Los encabezamientos de materia son un conjunto de asientos bibliográficos los cuales no atienden a la descripción del libro o documento, teniendo en cuenta la descripción formal que de él se hace mediante las normas establecidas en las reglas de catalogación, sino que describen el documento teniendo en cuenta el campo de la realidad susceptible de ser conocimiento, es decir, el tema o la materia que se desarrolla o contiene el documento. Los encabezamientos de materia sirven para crear un catálogo que contenga los diversos tipos de materias que se contenga en un fichero consultable en los documentos que están disponibles en la biblioteca según el conocimiento que contienen o desarrollan. Para ello ofrecen algunas posibilidades de síntesis y de postcoordinación. También nos especifica o nos preguntan sobre qué es un subencabezamiento de materia. Los subencabezamientos de materia se asocian con el encabezamiento con el objeto de brindarle una mayor especificidad, o sea, que sea más asequible o más directa su consulta. Se los ingresa a continuación del encabezamiento separados por un guión. Cuando un solo término resulta demasiado genérico, conviene utilizar subencabezamientos para conseguir especificar mejor la materia, o sea, para poder ser más directos en su investigación. Existen distintos subencabezamientos o distintas divisiones, las cuales generan en la persona que quiere generar la consulta una mayor especificación en la investigación, los cuales se dividen por materia, los cuales precisan un encabezamiento simple y puede indicar el punto de vista desde el cual se está estudiando un tema. Suelen indicar cualidades, propiedades, acciones de una materia específica que no se estudia en toda su realidad. También se usan encabezamientos topográficos o subencabezamientos topográficos, los cuales precisan un ámbito geográfico al que se refiere un documento. También existen subencabezamientos cronológicos, los cuales especifican un espacio temporal al que se refiere el encabezamiento y puede ser de dos tipos: específicos o independientes, y de forma. Los específicos se usan para periodos en la historia de todos los países, para periodos correspondientes a las distintas legislaturas de los países y comunidades autónomas y únicamente, como por ejemplo en el caso de España, para las distintas políticas. También son independientes y los cuales se pueden utilizar libremente bajo materias y lugares para los cuales no existe una periodización específica.
también pueden ser de forma. Expresan la forma en que se presenta el documento o la forma en que se presenta la materia que se trata. Estos subencabezamientos de forma no se utilizan para representar el contenido temático de los documentos, sino que se refieren a las características físicas del propio documento, como puede ser un atlas o una obra ilustrada, y en la forma a la que se presenta la información de dicho documento, que puede ser una bibliografía, un diccionario, una tesis o un doctorado. También nos hablan de qué es la función que cumple el encabezamiento de materia en el proceso de la catalogación. Dice que debe existir una perfecta simbiosis entre la lista y el catálogo. La lista se refleja en el catálogo y el catálogo se refleja en la lista. La presencia de la lista en el catálogo no se limita a prestar sus encabezamientos o a orientar en la confección de los mismos, sino que además debe trasladarse al catálogo. Todo aquello que sirve para garantizar el acierto de la búsqueda de la información. El catálogo debe estar presente en la lista con la constancia de que el encabezamiento y de las referencias que este uso le puede provocar y para la cual haya sido creado. Cuando esto sucede por primera vez, se hace una señal junto al encabezamiento de la lista. También se hace constar en ella el lugar debido, los encabezamientos y subencabezamientos que hayan tenido que ser utilizados y no consten allí. También nos hablan sobre su estructura y la forma correcta de su utilización. Su estructura puede ser asociativa o combinada, los cuales presentan un concepto al organizar el término de manera alfabética y con la posibilidad de combinarlos entre sí. Permite que hasta la unidad de información más pequeña pueda extraer temas con suma facilidad. Deben ser de calidad y la cantidad de los términos temáticos que integran cada lista y cada encabezamiento incluido, y la cohesión de la red asociativa que establece las relaciones existentes entre dichos encabezamientos. Su estructura debe ser relacional con la lista de encabezamientos de materia, la cual construye mediante mecanismos de control terminológico que permite identificar el tipo de relación que guardan el uso de términos respecto de los otros y los mecanismos que tiene como propósito principal para hacer posible la representación temática del contenido de los materiales que integran los acervos documentales, la cual permite a través de ella permitir al usuario la identificación de dichos materiales mediante el uso de los sistemas de indexación y recuperación de datos que forman parte de dicho catálogo. También nos habla de que existen unos principios o un criterio para emplear la construcción o el encabezamiento de la materia. Dice que el principio de encabezamiento debe ser específico,
el cual consiste en estructurar y asignar el encabezamiento de materia que designe de forma precisa el contenido del documento en cuestión, y no la clase general bajo la cual este tema podría ser ubicado. Ejemplo, ganado y no mamíferos. Debe tener un principio idiomático. Los encabezamientos deben ser redactados en el idioma vernáculo o en el idioma de la comunidad del usuario a la cual se sirve. Es decir, un encabezamiento debe corresponder a la palabra o frase empleada por una comunidad lingüística para denominar un tema, materia o asunto. Ejemplo, normalización y no estandarización. Debe tener un encabezamiento único. Se debe elegir una sola forma o denominación para representar siempre el mismo tema o concepto y rechazar equivalentes o sinónimos que indistintamente se usen. Este principio asegura dos aspectos muy importantes: que la representación del tema se haga en forma consistente al controlar sinónimos, cuasinónimos y homógrafos; que se escoja en todos los casos el término más específico y solo este, sin asignar a un mismo documento dos epígrafes a la vez, uno específico y otro general. También nos hablan de la estructura de la construcción de un encabezamiento de materia. La lista como estructura si los encabezamientos de materia tienen ya una estructura común por el hecho de su ordenación alfabética, la tienen mucho más por su sistema de referencias. Con que los encabezamientos están unidos entre sí y por las posibilidades de desarrollo de un encabezamiento que se indica de continuo, generalmente a través de la fórmula, puede usarse además. Las definiciones y explicaciones que sirve tanto para fijar el significado de los términos como para determinar su extensión conceptual son también elementos estructurales de la lista. El valor informativo que el catálogo ha de tener para el usuario, el cual nunca debe alejarse de la biblioteca sin haber obtenido alguna noticia, mientras la haya en la biblioteca, sobre el asunto por el que siente interés. El valor de código que la lista tiene para el bibliotecario, quien en todo caso debe poder solucionar el problema de expresar una determinada materia. Estas relaciones específicamente en su estructura fundamental serían una explicación correlativa, una referencia de orientación, una referencia de asociación, una referencia de inclusión, una referencia de envío simple. No siendo más, con esta explicación del uso de la LEN, espero les agrade y sea de su interés para un correcto uso de los encabezamientos de materia. Muchas gracias.